Nos encontramos ahora en la Capilla Nicolina, la capilla privada del Papa. El Vaticano, el corazón de la Iglesia Católica, no es solo un lugar de santidad y devoción religiosa, sino también un depósito de innumerables secretos y misterios. Desde reliquias antiguas hasta cámaras ocultas y artefactos controvertidos, las bóvedas del Vaticano albergan una multitud de descubrimientos fascinantes y a veces perturbadores. Número 1. La Biblia del Diablo, Codex Gigas. Uno de los artefactos más misteriosos e inquietantes de la colección del Vaticano es el Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Este enorme manuscrito medieval, que probablemente se originó a principios del siglo XIII, es el manuscrito medieval más grande conocido en el mundo. El Codex Gigas contiene una Biblia completa, así como textos adicionales, incluidas instrucciones para exorcismos y una representación del diablo mismo. Según la leyenda, el manuscrito fue escrito por un monje que enfrentaba la ejecución porque había roto sus votos monásticos. En un intento desesperado por escapar de su destino, el monje prometió crear en una sola noche un libro que contuviera todo el conocimiento humano. A medida que se acercaba la medianoche, el monje comprendió la imposibilidad de su tarea y buscó ayuda en el diablo. El diablo accedió a ayudar, y el monje pudo completar el manuscrito, de ahí el apodo de la Biblia del Diablo. El Codex Gigas no solo es conocido por su tamaño y la inquietante leyenda que lo rodea, sino también por la impresionante imagen del diablo que aparece en sus páginas. El diablo está representado como una gran figura oscura, con cuernos y lengua bífida, rodeado de texto misterioso. La presencia de esta perturbadora imagen ha llevado a muchas especulaciones sobre la verdadera naturaleza y propósito del Codex Gigas, con algunos incluso sugiriendo que pudo haber sido utilizado en antiguos rituales o prácticas de magia oscura. Número 2. Nefilim y la sangre Rh negativa. Otro misterio fascinante relacionado con el Vaticano gira en torno a los Nefilim, una antigua raza de gigantes bíblicos nacidos de la unión entre ángeles y humanos, y el raro grupo sanguíneo Rh negativo. Según algunas teorías, el Vaticano podría poseer conocimientos o incluso pruebas de una conexión entre los Nefilim y las personas con sangre Rh negativa. La sangre Rh negativa es un grupo sanguíneo raro que carece del factor Rhesus, una proteína que está presente en la superficie de los glóbulos rojos de la mayoría de las personas. La ausencia de esta proteína ha llevado a especulaciones de que los individuos Rh negativos podrían tener un linaje genético único, posiblemente relacionado con los Nefilim. Número 3. El misterio del ángel encadenado. Uno de los rumores más fascinantes y persistentes en torno al Vaticano trata sobre la supuesta existencia de un ángel real y vivo que está siendo mantenido cautivo dentro de sus muros. Según esta misteriosa historia, el Vaticano ha logrado capturar y encadenar a un ser celestial, manteniéndolo prisionero y oculto a los ojos del mundo. La historia del ángel encadenado ha alimentado la imaginación de muchas personas, y algunos afirman que la posesión de un ser divino por parte del Vaticano podría constituir la prueba definitiva de la existencia de los ángeles y del reino sobrenatural. Otros especulan que el ángel encadenado posee conocimientos o poderes invaluables que la Iglesia busca controlar o utilizar para sus propios fines. Aunque no existen pruebas concretas de la existencia de un ángel encadenado en el Vaticano, la leyenda ha persistido durante siglos. Algunos relatos afirman que el ángel está retenido en una cámara secreta en lo más profundo del Vaticano, atado por antiguas magias o restricciones divinas que le impiden escapar. Otros sugieren que el ángel podría ser un prisionero de guerra capturado durante una batalla celestial y que la Iglesia lo mantiene como trofeo o moneda de cambio. Número 4. Emanuela Orlandi y la estatua del ángel. La desaparición de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano en 1983,
se ha convertido en uno de los misterios más persistentes e inquietantes relacionados con la Santa Sede. Emanuela, la hija de un empleado del Vaticano, desapareció sin dejar rastro después de asistir a una clase de música en Roma. Su desaparición desató una investigación que ha durado décadas, marcada por teorías de conspiración, supuestos encubrimientos y una extraña conexión con una estatua de un ángel. En el año 2019, una pista llevó a los investigadores a dos tumbas en el cementerio del Vaticano, dentro de los muros vaticanos, donde supuestamente se ocultaban los restos mortales de Emanuela. Sin embargo, cuando se abrieron las tumbas, resultaron estar completamente vacías, lo que profundizó aún más el misterio de su desaparición. La investigación tomó un giro extraño cuando apareció una foto de una estatua de un ángel que señalaba las tumbas vacías. La estatua, que había sido colocada en el cementerio años después de la desaparición de Emanuela, parecía dirigir la atención exactamente al lugar donde supuestamente estaban ocultos sus restos. Esta extraña coincidencia alimentó especulaciones sobre la posibilidad de que la estatua pudiera contener una pista importante para resolver el enigma. Número 5. Tecnología extraterrestre en las bóvedas del Vaticano. Una de las afirmaciones más extraordinarias y controvertidas sobre los secretos ocultos del Vaticano se refiere a la supuesta presencia de tecnología extraterrestre en sus bóvedas. Algunos teóricos de la conspiración y entusiastas de los ovnis creen que el Vaticano ha ocultado pruebas de civilizaciones alienígenas y su tecnología avanzada durante siglos, manteniendo este conocimiento en secreto para el público. Según estas teorías, la extensa colección de artefactos antiguos y manuscritos del Vaticano podría contener objetos de origen extraterrestre, como dispositivos tecnológicos avanzados, restos de naves espaciales o incluso restos de seres alienígenas. Los defensores de esta idea afirman que la Iglesia ha sido consciente de la existencia de vida extraterrestre desde hace mucho tiempo y ha decidido suprimir esta información para mantener su poder y control sobre las masas. Entre los rumores más persistentes, se dice que el Vaticano supuestamente posee dispositivos de energía avanzada, tecnología antigravedad e incluso capacidades de viaje en el tiempo, que habrían sido reconstruidas a partir de artefactos alienígenas. En estas afirmaciones, a menudo se señala el estricto control del Vaticano sobre el acceso a sus archivos y el secreto de sus operaciones internas como prueba de un encubrimiento. Número 6. La controvertida doctrina del descubrimiento. La doctrina del descubrimiento es un conjunto de decretos papales históricos que otorgaban a las naciones cristianas europeas el derecho de conquistar y reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos, emitidos en los siglos V y XVI, desempeñaron un papel crucial en la colonización de América y otras partes del mundo por parte de las potencias europeas. La doctrina del descubrimiento ha sido motivo de controversia y críticas durante siglos. Muchos argumentan que proporcionó una justificación legal y moral para la explotación, esclavización y genocidio de pueblos indígenas. En los decretos, esencialmente se declaraba que los territorios no cristianos estaban disponibles para la conquista y que sus habitantes indígenas no tenían un derecho legítimo sobre sus propias tierras. Las repercusiones de la doctrina del descubrimiento fueron profundas y de largo alcance. Muchas comunidades indígenas todavía luchan hoy para hacer valer sus derechos y recuperar sus tierras ancestrales. El legado del colonialismo y la desposesión indígena puede rastrearse hasta los principios establecidos en estos decretos papales. Número 7. La secreta Cámara Papal de Exorcismos. En lo profundo de la majestuosa Basílica de San Pedro se encuentra una cámara oculta llena de misterio y oscuridad, la secreta Sala Papal de Exorcismos. Se dice que esta cámara, escondida del público, fue diseñada y equipada específicamente para la realización de exorcismos, el antiguo ritual destinado a expulsar espíritus malignos de personas que se cree están poseídas.
La existencia de esta cámara secreta ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y especulación entre aquellos interesados en los secretos ocultos del Vaticano. Según rumores, la sala está adornada con antiguos símbolos religiosos, reliquias sagradas y otros poderosos artefactos espirituales que se cree ayudan en el proceso de exorcismo. Algunos informes sugieren que la cámara ha sido utilizada por papas y altos clérigos para realizar exorcismos en personas presuntamente bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Se dice que estos rituales son altamente confidenciales y solo se llevan a cabo en los casos más extremos de sospecha de posesión. Número 8. Las catacumbas de los cardenales perdidos. Bajo la tranquila belleza de los jardines vaticanos se encuentra una oscura y misteriosa red de catacumbas, que se dice es el lugar de descanso final de los cardenales que desaparecieron en circunstancias sospechosas. Estas catacumbas, conocidas como las catacumbas de los cardenales perdidos, supuestamente guardan los secretos de algunas de las desapariciones más enigmáticas de la Iglesia. Según la leyenda, las catacumbas fueron utilizadas para los cardenales que encontraron un final prematuro e inexplicado, a menudo relacionado con intrigas políticas, luchas de poder o disputas teológicas dentro de la Iglesia. Se dice que los cuerpos de estos cardenales perdidos fueron enterrados en tumbas sin marcar, con sus nombres e historias sepultados junto a ellos en los oscuros y húmedos túneles bajo el Vaticano. Algunos susurran que las catacumbas de los cardenales perdidos también podrían contener pruebas de crímenes o incluso asesinatos, y que el Vaticano ha utilizado esta red subterránea como un medio para encubrir escándalos y silenciar a aquellos que amenazaban con revelar sus secretos más oscuros. Número 9. La Biblioteca de los Libros Prohibidos. En lo más profundo de los vastos archivos del Vaticano, se dice que existe una biblioteca secreta con una colección de libros prohibidos, textos considerados demasiado peligrosos o controvertidos para el uso público. Según los rumores, esta biblioteca oculta, conocida como la Biblioteca de los Libros Prohibidos, alberga obras que cuestionan los fundamentos del cristianismo y las enseñanzas de la Iglesia. Entre los volúmenes que supuestamente se encuentran en esta biblioteca secreta, hay antiguos evangelios gnósticos, escritos heréticos y otros textos apócrifos que presentan versiones alternativas de los eventos y doctrinas bíblicas. Estos libros, algunos de los cuales datan de los primeros tiempos del cristianismo, han sido suprimidos por la Iglesia durante siglos, al considerarse demasiado subversivos o blasfemos para los creyentes. Se rumorea que, además de textos religiosos, la Biblioteca de los Libros Prohibidos también contiene obras sobre prácticas ocultas, demonología y otros temas esotéricos que la Iglesia ha mantenido en secreto durante mucho tiempo. Algunos incluso especulan que la biblioteca podría contener grimorios y libros de hechizos, antiguos volúmenes con poderosos conjuros y rituales. Número 10. El fantasma en el Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico, la residencia oficial del Papa, no solo es un lugar de grandeza y significado religioso, sino también el escenario de un aterrador misterio sobrenatural. Según la leyenda, el espíritu del Papa Alejandro VI, un infame Papa Borgia, conocido por su reinado corrupto y escandaloso, deambula por los pasillos del palacio. Testigos afirman haber visto la figura fantasmal de Alejandro VI recorriendo los corredores, su presencia acompañada a menudo por un frío inexplicable y una abrumadora sensación de temor. Algunos incluso aseguran haber escuchado los susurros del difunto Papa, cuyas palabras resuenan en los antiguos pasillos como un escalofriante recordatorio de su oscuro legado. Se dice que las apariciones fantasmales de Alejandro VI son más frecuentes en tiempos de agitación o escándalo dentro de la Iglesia, lo que lleva a algunos a creer que su espíritu es atraído por la energía de la corrupción y la discordia. Otros especulan que el alma inquieta del Papa podría estar buscando redención o tratando de expiar los pecados de su pasado. Número 11. La reliquia maldita de Judas.
Entre los muchos tesoros y artefactos que se conservan en las bóvedas del Vaticano, se dice que existe una reliquia maldita con una historia oscura e inquietante. Las 30 monedas de plata que Judas Iscariote recibió como pago por su traición a Jesucristo. Según la leyenda, estas monedas de plata, conocidas como la reliquia maldita de Judas, contienen una poderosa y malévola maldición que trae desgracia y tormento a quienes las poseen. La historia de la reliquia maldita se ha transmitido a lo largo de los siglos, y muchos afirman que el Vaticano ocultó las monedas para proteger al mundo de su influencia maligna. Algunos creen que la mera presencia de la reliquia en la Santa Sede ha sido responsable de diversos escándalos, crisis y episodios oscuros que han afectado a la Iglesia a lo largo de su historia. Los rumores indican que aquellos que han entrado en contacto con la reliquia maldita de Judas han experimentado una serie de fenómenos inquietantes, desde pesadillas vívidas y enfermedades inexplicables hasta ataques repentinos de locura e incluso estallidos de violencia. Algunos incluso afirman que las monedas emiten un resplandor siniestro y profano, y que se puede escuchar el susurro de Judas proveniente de ellas. Número 12. Dobles papales y planes de atentado. A lo largo de la extensa y a menudo turbulenta historia del papado, han circulado rumores sobre el uso de dobles papales que sustituyen al Papa en apariciones públicas y eventos. Según algunas teorías, el Vaticano los empleó para proteger al Papa de atentados y otras amenazas contra su vida. La idea de los dobles papales se ha alimentado con diversos informes históricos y supuestos avistamientos de múltiples papas en distintos lugares al mismo tiempo. Algunos teóricos de la conspiración incluso especulan que el Vaticano mantiene un programa secreto de reclutamiento y entrenamiento de personas con un parecido asombroso con el Papa, listas para intervenir y ocupar su lugar en cualquier momento. Uno de los casos más famosos de un supuesto doble papal involucra al Papa Pablo VI, quien, según los rumores, fue reemplazado por un impostor en los últimos años de su pontificado. Los defensores de esta teoría señalan cambios en su apariencia, comportamiento e incluso en su anillo papal como pruebas de que hubo una sustitución. Número 13. El proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano. En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, los rumores sobre un misterioso proyecto han capturado la imaginación de teóricos de la conspiración e investigadores por igual durante mucho tiempo. Este supuesto proyecto, conocido como el proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano, consistiría en un dispositivo altamente avanzado que permitiría observar el pasado y el futuro, otorgando a la Iglesia la capacidad de presenciar e incluso influir en el curso de la historia. Según algunos informes, el Vaticano ha estado desarrollando esta tecnología en secreto durante décadas, basándose en una combinación de textos antiguos, ciencia de vanguardia e incluso conocimientos extraterrestres. La naturaleza exacta del dispositivo sigue siendo un misterio. Algunos especulan que se trata de una forma avanzada de computadora cuántica, mientras que otros creen que es un artefacto místico con poderes sobrenaturales. Los defensores de la teoría del proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano señalan varios eventos históricos y profecías como prueba de la existencia del dispositivo y su posible impacto en el mundo. Algunos afirman que la Iglesia ha utilizado la máquina del tiempo para presenciar de primera mano eventos bíblicos, como la crucifixión de Jesucristo o la apertura del Mar Rojo. Otros sospechan que el dispositivo pudo haber sido empleado para alterar el curso de la historia y garantizar así la supervivencia y el dominio de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Número 14. El archivo de los milagros y actividades paranormales. En las bóvedas fuertemente custodiadas del Vaticano, se dice que existe un archivo completo que documenta los innumerables milagros y eventos paranormales sobre los que la Iglesia ha informado e investigado a lo largo de su larga historia. Este lugar de almacenamiento secreto, conocido como el Archivo de los Milagros y Actividades Paranormales,
supuestamente contiene una gran cantidad de información sobre fenómenos inexplicables, desde informes de intervenciones divinas y apariciones hasta casos de posesión demoníaca y sucesos sobrenaturales. Según algunos investigadores, el archivo está cuidadosamente organizado y mantenido, y contiene registros detallados y artefactos relacionados con cada milagro o evento paranormal reportado. Se dice que estos archivos incluyen testimonios de testigos presenciales, pruebas materiales e incluso análisis científicos realizados por investigadores designados por la Iglesia. Uno de los aspectos más fascinantes del archivo de los milagros y actividades paranormales es la suposición de que podría contener pruebas de eventos que desafían las explicaciones convencionales, como la levitación, la bilocación o incluso encuentros con seres extraterrestres. Algunos creen que el Vaticano ha estado investigando cuidadosamente estos fenómenos durante siglos, tratando de comprender su naturaleza y sus posibles implicaciones para las enseñanzas y creencias de la Iglesia. Número 15. El sello de Salomón y los demonios. Entre los muchos artefactos legendarios que supuestamente posee el Vaticano, pocos son tan fascinantes y controvertidos como el sello de Salomón. Este antiguo anillo de sello, que se cree perteneció al rey bíblico Salomón, supuestamente posee un inmenso poder sobre los demonios y otras entidades sobrenaturales. Según la leyenda, el sello de Salomón tenía el poder de ordenar y controlar a los demonios, permitiendo que el sabio rey utilizara su conocimiento y habilidades para sus propios fines. El anillo suele representarse con un diseño geométrico complejo que, posiblemente, simboliza la intrincada magia y sabiduría del propio Salomón. Durante mucho tiempo, han circulado rumores de que el Vaticano adquirió en secreto el sello de Salomón y lo mantiene oculto en sus bóvedas, utilizándolo para ejercer control sobre fuerzas demoníacas y proteger a la Iglesia de amenazas sobrenaturales. Algunos incluso especulan que el Vaticano ha empleado el anillo en exorcismos encubiertos y rituales, usando su poder para expulsar espíritus malignos y mantener el equilibrio entre el mundo terrenal y el espiritual. Número 16. El templo pagano subterráneo oculto bajo las calles de la Ciudad del Vaticano. Según los rumores, en excavaciones arqueológicas secretas se hizo un descubrimiento sorprendente: un templo pagano romano antiguo perfectamente conservado. Este santuario subterráneo oculto, con elaboradas estatuas de deidades y altares ornamentados de sacrificios, supuestamente fue descubierto por funcionarios del Vaticano hace décadas, lo que llevó a una operación encubierta para explorar su existencia y, finalmente, ocultarlo del conocimiento público. La presencia de un templo pagano en el corazón de la Iglesia Católica ha suscitado incómodas preguntas y ha desatado intensas especulaciones entre quienes han oído hablar de su existencia. Algunos creen que la decisión del Vaticano de mantener en secreto el descubrimiento se basa en el deseo de evitar posibles escándalos y desafíos doctrinales derivados de reconocer la historia pagana que literalmente yace bajo sus pies. Existen diversas teorías sobre las deidades específicas veneradas en este santuario subterráneo. Algunos afirman que el templo podría haber estado dedicado a poderosos dioses como Júpiter, Marte o incluso el enigmático Mitra, cuyo culto era popular entre los soldados romanos. El descubrimiento de un sitio pagano tan bien conservado podría proporcionar información invaluable sobre las prácticas religiosas y creencias de la antigua Roma, arrojando luz sobre una época en la que el cristianismo aún no se había establecido como la fe predominante. Número 17. El retrato maldito del antipapa. En un rincón oscuro de la enorme colección de arte del Vaticano, se dice que cuelga un inquietante retrato. Su tema: una figura misteriosa y notoria conocida como el antipapa. Según la leyenda, este cuadro maldito, creado en una época de gran división y conflictos dentro de la Iglesia, está impregnado de un poder maligno que trae desgracia y desesperación a quienes lo contemplan. El antipapa,
un contendiente rival al trono papal que desafió la autoridad del papa legítimo, es representado en el retrato como una figura macilenta y siniestra, cuyos ojos parecen seguir al espectador. Con una intensidad perturbadora, se dice que la pintura ha cobrado vida propia a lo largo de los siglos. Sus colores se han desvanecido y su lienzo se ha agrietado, como si reflejara la decadencia y corrupción del legado del antipapa. Rumores entre los conocedores del Vaticano sugieren que el retrato maldito se mantiene oculto y que su existencia solo es conocida por unos pocos elegidos, a quienes se les ha impuesto la carga de su custodia segura. Algunos incluso afirman que el cuadro en sí mismo es una fuente de discordia y división dentro de la Iglesia, y que su mera presencia es un recordatorio de los capítulos oscuros en la historia del Vaticano que muchos preferirían olvidar. Número 18. El sarcófago de Malaquías y la profecía de los papas. En el CPS bajo el Vaticano, se dice que un misterioso sarcófago contiene los restos de San Malaquías, un santo y profeta irlandés del siglo XII. Según la leyenda, San Malaquías poseía una visión divina que le permitió predecir la sucesión de los papas desde su tiempo hasta el fin de los tiempos, una secuencia profética conocida como la profecía de los papas. La profecía de los papas consiste en una serie de 112 frases en latín crípticas, que se cree que describen a cada papa en particular y los acontecimientos que ocurrirían durante su pontificado. Se dice que la última profecía de la secuencia predice la llegada del último papa, conocido como Pedro el Romano, cuyo reinado coincidiría con la destrucción de Roma y el fin del mundo tal como lo conocemos. Número 19. El Evangelio perdido de Pedro y el cristianismo alternativo. En las profundidades de los archivos del Vaticano, se dice que se ha hecho un descubrimiento impactante. Un evangelio largamente perdido atribuido a San Pedro, una de las figuras más importantes del cristianismo primitivo. Este antiguo texto, conocido como el Evangelio perdido de Pedro, supuestamente contiene un relato completamente diferente sobre la vida, enseñanzas y fundamentos de la fe cristiana de Jesús. Según académicos y teóricos de la conspiración, el Evangelio perdido de Pedro presenta una narrativa que difiere significativamente de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos afirman que este evangelio alternativo retrata a Jesús de una manera más humana, resaltando sus luchas, dudas y los aspectos más esotéricos de sus enseñanzas. Número 20. El cónclave en las sombras y las elecciones papales místicas. Mientras el mundo observa con atención el sagrado proceso de elección de un nuevo papa, desde hace mucho tiempo circulan rumores sobre un cónclave en las sombras y sobre influencias místicas en la sucesión papal dentro de los pasillos de la Santa Sede. Según estos rumores, durante cada cónclave, un grupo secreto de cardenales y obispos excomulgados se reúne en las sombras y trabaja para influir en el resultado de la elección papal mediante rituales arcanos y prácticas místicas. Se dice que los miembros de este cónclave en las sombras poseen un conocimiento profundo de la sabiduría esotérica ancestral y una comprensión profunda de las fuerzas espirituales que guían a la Iglesia. Algunos afirman que se comunican con ángeles y santos y buscan orientación divina en sus esfuerzos por dirigir el rumbo del papado. Otros sospechan que el cónclave en las sombras incluso se involucra en artes oscuras y prácticas ocultas, utilizando sus poderes místicos para influir en los corazones y mentes de los cardenales con derecho a voto.